los siguientes minutos vamos a hablar del Museo de América. El Museo de América es un gran conocido de esta casa, de la UNED, porque mantenemos una colaboración a lo largo de los años. Sin embargo, aquí en Radio 3 y también en nuestro canal va a ser su primer programa. Hemos estado durante mucho tiempo en Radio Exterior con esta colaboración también con Radio Nacional. Como ha sido habitual y vuelve a serlo, nos acompaña su directora, Concepción García Sáenz. Bienvenida. Hola, Isabel. Muchas gracias. Está con nosotros también Guillermo Jiménez. Guillermo Jiménez es profesor de la Facultad de Informática en la Universidad Complutense, pero también es colaborador del Museo de América y luego explicaremos en qué faceta. Hola. Bienvenido. Gracias. Y con nosotros Andrés Gutiérrez, jefe del Departamento de América Precolombina del Museo de América e impulsor de las nuevas tecnologías en el museo. Bienvenido. Muchas gracias, encantado. Yo creo que quizá lo primero es explicar para aquellos de nuestros oyentes que no lo conozcan qué es el Museo de América. El Museo de América está ubicado en Madrid, ahora su directora nos hablará más y nos ofrece muchísimas cosas. Efectivamente. Yo creo que lo primero que podemos hacer es ubicarnos, situar al Museo de América, que precisamente está en el comienzo de la ciudad universitaria de Madrid. Estamos justo al pie del conocido Faro de la Moncloa y yo creo que es muy importante que la gente nos sitúe, porque estamos en un entorno muy agradable, muy tranquilo, muy de todo, pero al mismo tiempo algo separados de ese gran núcleo central de la Almendra de Madrid, ¿no? Y por eso a veces la gente duda sobre nuestra situación. Bueno, pues una vez que llegan allí, se pueden deslumbrar absolutamente con un museo que además este año cumple los 75 años de su creación. Por lo tanto, pues es un momento de gran importancia para todos nosotros. Y van a tener ocasión de ver todo el desarrollo cultural de América a través de una selección magnífica de piezas y con un discurso museológico en el que pretendemos precisamente ese acercamiento del público. Es un museo que contiene piezas de una importancia enorme, pero además de contener estas piezas es un museo que se hace agradable de ver. Esto parece una cosa obvia, pero no lo son todos los museos. Es un paseo muy agradable que te va llevando además por muchas épocas y por un continente inmenso y con una riqueza cultural terrible. Efectivamente. Y además es un museo que utiliza un criterio antropológico, pero que algo que nos dicen la mayoría de las personas con las que hablamos sobre el tema, que cuenta cosas, que cuenta muchas cosas. Y eso es muy interesante porque te permite acercar a otras maneras de concebir pues, las diferentes formas de enfrentarse pues, a los retos de la vida, ¿no? Es curioso porque estamos hablando de un museo que, por supuesto, es un museo también de historia, sobre todo es un museo de historia a través también de los objetos, pero es un museo que puede visitar las familias, pueden visitar los escolares, pueden y deben además, porque les va a encantar, que apuesta por esta historia, pero apuesta también y de una manera decidida por lo nuevo, por las tecnologías. Las nuevas tecnologías, lo virtual, y ahora hablaremos de qué manera está muy, muy presente. Hemos presentado tanto a Andrés Gutiérrez, hemos dicho que es el jefe del Departamento de América Precolombina del Museo de América, pero es también artífice de esta tecnología junto, de alguna manera, con Guillermo Jiménez, que ha apoyado pues muchos de los sistemas, de los aparatos. Ahora nos contarán que ahí están y que enriquecen además el museo. Efectivamente, como Concha mencionaba, el museo cuenta historias y una manera de contarlas es a través de las nuevas tecnologías. Tratar de mostrar de otra forma, completar información y añadir otra manera de ver los objetos y las historias que los objetos nos pueden contar, ¿no? Con esta idea en la cabeza, tratando de mostrar más de lo que uno ve, pues el museo ha tratado de poner en marcha proyectos diferentes. Todos ellos tienen en común que se trata de nuevas tecnologías, ¿no? Vamos a hablar y vamos a entrar un poco en estas nuevas tecnologías. Por ejemplo, por poner un ejemplo, luego seguimos qué se puede hacer con ellas. Hemos hablado y estamos oyendo continuamente hablar de realidad aumentada. Yo recuerdo que precisamente fue con un proyecto de arte de esta casa de la UNED, donde yo conocí lo que era la realidad aumentada en un paseo por Madrid. A mí me gustaría que nos explicara primero
lo que es la realidad aumentada y luego de qué manera lo utiliza el museo. Pues sí, la realidad aumentada consiste en proyectar o en poner elementos virtuales sobre el mundo real que nos rodea. La idea es que lo único que necesitamos es tener una cámara que representa o que nos ayuda a ver el mundo real y tener una pantalla donde sobre ella añadimos esos elementos virtuales interactivos y en tiempo real. Esos elementos virtuales pues puede ser sencillamente información, puede ser vídeos o puede ser, como comentará seguramente Andrés, en el caso del museo, pues una serie de personajes que representan culturas del museo. La realidad aumentada y la realidad virtual no es exactamente lo mismo, pero ¿se imbrican de alguna manera? No es exactamente lo mismo. Tienen ciertas similitudes, las tecnologías que utilizan por detrás son muy parecidas, pero tienen ciertas diferencias. La realidad aumentada, como he dicho, lo que hace es que la persona que lo utiliza ve el mundo real. Y sobre ese mundo real es donde se le están poniendo elementos virtuales. Sin embargo, en la realidad virtual lo que hacemos es que construimos un mundo completo virtual y metemos al usuario dentro de él. O sea, que es un concepto bastante diferente. Sin embargo, las tecnologías que en muchos casos utilizamos, tanto en la realidad aumentada como en la realidad virtual, son muy, muy parecidas. Según entiendo, el Museo de América utiliza tanto la realidad aumentada, y ahora veremos para qué y en qué proyectos, como la realidad virtual, esa en la que tú eres casi protagonista de lo que tienes alrededor. ¿Podemos un poco hablar de estos proyectos en los que se utilizan una tecnología u otra? Mira, por ejemplo, de realidad virtual destacaríamos la aventura en la pirámide de Chimú. Chimú es una cultura muy poco conocida porque es una cultura andina de Perú y uno siempre piensa en arqueología peruana en los incas, ¿no? Mucho más que los incas. Una de las intenciones de este proyecto era dar a conocer esta cultura, que además dentro del Museo de América es una de las colecciones esenciales porque proceden de unas excavaciones que se hicieron en el siglo XVIII, una de las primeras excavaciones arqueológicas en América, y queríamos dar a conocer ese material arqueológico procedente de esas excavaciones, impulso de Carlos III también, y queríamos ofrecer también una manera de presentarlo más lúdica, ¿no? No contar, sino que participara. Está más orientado también a gente joven que le gusten los videojuegos. En realidad es un juego inmersivo, o sea, entramos en un espacio cerrado, oscuro, en donde hay una pantalla gigante y a través de una Kinect, a distancia, no hace falta interactuar con ningún elemento, sino que con los propios gestos, las manos, la gesticulación, vamos haciendo una excavación arqueológica y vamos descubriendo los mismos objetos que se recuperaron en esas excavaciones del siglo XVIII. Y es más, algunos de ellos están en la propia sala y se iluminan en el momento en el que el usuario del juego recoge ese objeto virtual, ¿no? Esto no es realidad aumentada, casi podríamos decir que sería virtualmente aumentado, porque es un objeto real que aparece en el momento en el que se está jugando con lo virtual. Es al contrario que la realidad aumentada, ¿no? Y en el que aquel que participa se siente arqueólogo y verdaderamente los objetos los encuentra. Exactamente. Y además, una de las cosas que más nos satisface es, bueno, hablando con los vigilantes de salas, que son los que tienen más comunicación quizá con los usuarios del museo, con los visitantes, la demanda que este juego tiene, ¿no? El éxito que ha tenido entre chavales que repiten la visita al museo precisamente para rematar esa visita con este juego virtual, ¿no? Hablamos de un juego para gente más joven, yo creo que a mí también me encantaría. Estás invitada cuando quieras. Me parece que sí, pero yo supongo que esto que estábamos diciendo desde el principio, que tanto familias como escolares como cualquiera se puede sentir verdaderamente subyugada por un mundo diferente, porque aquí se juntan además dos mundos diferentes. Sí. Por un lado la antigüedad y por otro lado las nuevas tecnologías. Es como si estuviéramos ahí en medio. Yo creo que, que al final la tecnología lo único que tiene que ser es un apoyo, tiene que ser algo que nos ayude a mejorar y a acercar más la experiencia del museo a los visitantes. De hecho, por ejemplo, cuando estuvimos desarrollando la aplicación de realidad aumentada, RACMA, una de las cosas que primero nos pidió Andrés era que esa aplicación no solamente podría utilizarse dentro del museo, sino que también debería utilizarse fuera del museo, para que fuese una experiencia que no solamente se limitase al rato en el que estás allí, sino que pudieses comenzar con ella antes desde casa, ir al museo, asistir al museo e incluso cuando volvieses a casa volver a revisar esa información, todo eso que has estado visitando.
Y si hablamos de rutas temáticas guiadas, ¿en realidad también estamos hablando de estas rutas tecnológicas? Bueno, hay varios tipos de rutas temáticas, pero 2 de ellas sí que tienen relación con esto. No sé si a lo mejor Concha nos puede contar de las otras 2, que son súper interesantes también. Bueno, en realidad son 4 rutas guiadas y 2 de ellas son las que llamamos rutas tecnológicas, y el guía que va acompañando al grupo lleva una tablet y llevan también los visitantes las llevan y les va introduciendo, digamos, precisamente en todos estos elementos nuevos, mientras que las otras rutas temáticas son más tradicionales. Un guía va contando ante los propios objetos, va contando el tema que haya seleccionado, ¿no? Las tecnológicas tienen esa intención de motivar, digamos, de dar a conocer todas estas posibilidades, porque en realidad, como decía Guillermo, como decía Andrés, se trata de utilizar lo que tenemos. Es decir, no vamos a buscar fuera otras cosas, sino los propios objetos del museo y podernos acercar a ellos con una gran libertad de intereses, ¿no? La mayoría de los objetos, lógicamente, en cualquier museo, pues tienen una posición estática, están dentro de una vitrina, están en una postura, y lo que más conseguimos es ponerles un espejo detrás para que se le vea. Con estas tecnologías, sin tocar el objeto, le puedes dar la vuelta, le puedes ver por dentro, le puedes ver por detrás. Y eso es fascinante. Muchísimo de juego, veo que tiene mucho de juego. Yo recuerdo que la última vez, que no hace tanto, que estuve en el Museo de América, había un abuelo y un nieto que estaban siguiendo un juego en el que buscaban cosas. Ajá. Las encontraron. De hecho, el niño me preguntaba continuamente porque nos cruzábamos continuamente. El juego también está muy presente en las tecnologías, con las nuevas tecnologías en el Museo de América. Es una manera, y hablo del juego a lo grande, para pequeños y para mayores. Claro, a nosotros lo que nos gusta es transmitir una información, ¿no? Y esa información se puede ofrecer de muchas maneras. Un texto puede ser más erudito o menos erudito, pero nosotros queremos llegar al mayor número posible de gente. Y a través del juego se puede comunicar, se puede transferir, se puede dar mucha información de una manera que casi no se percibe, ¿no? Se está aprendiendo jugando. Eso es uno, de los objetivos también de estos juegos, ¿no? Aprender jugando sin que se note que uno está aprendiendo. Yo creo que las nuevas tecnologías permiten precisamente todas estas variables, ¿no? Más lúdicas. Y volviendo a las rutas tecnológicas, ¿podemos poner un ejemplo de qué es lo que se puede hacer, qué es lo que van a ver y de qué manera se utiliza la tecnología? Claro. Lo que hemos hecho en estas rutas es descargarnos en estas tablets que el museo pone a disposición de manera gratuita de los usuarios que quieran participar en la ruta. Nos hemos descargado ya las aplicaciones. Son todas aplicaciones gratuitas que hemos ido haciendo con diferentes colaboraciones. Con Guillermo hemos hecho algunas, hemos hecho otras con otros profesores de universidad, casi todas gratuitas, también hay que decirlo, gracias Guillermo. No completas porque son juegos o aplicaciones bastante más largas, pero ir mostrando qué es lo que el museo puede ofrecer, ¿no? Ir enseñando al usuario todo lo que hay. Esto es interesante porque también normalmente pensamos en los museos como algo muy visual, ¿no? Y nosotros queríamos darle una vuelta a esto y mostrar que el patrimonio no es solamente visual, hay un patrimonio intangible, que por ejemplo la música, ¿no? O el sonido. Y tenemos otra aplicación que es una ruta sonora. Y además queríamos salir del museo. Entonces, esta aplicación lo que invita es a recorrer el entorno del museo, a dar una vuelta alrededor del museo, no dentro, sino por fuera, en esos jardines, en ese entorno que comentaba antes Concha, que es un entorno muy agradable, escuchando sonidos rituales, sonidos de música en algunos casos, pero también el sonido del viento, los rebaños de las llamas pastando en los Andes, sonidos que nos envuelven y que nos transportan al otro mundo, en este caso a América, ¿no? Y con esta ruta de sonidos, luego quizás sea más fácil entender lo que hay dentro. Sin duda. Bueno, esta en realidad tenía relación con una exposición que ha terminado hace poquito, una exposición temporal en la que mostrábamos objetos que sonaban, porque uno no los ve, pero los hicimos sonar. Vino una musicóloga argentina y ella consiguió hacer sonar algunos de estos objetos, no solamente las flautas, sino vasijas cerámicas, que son vasijas silbato. Grabamos en vídeo estos sonidos, por ejemplo, uno de los caracoles, es un caracol marino, un pututu, que es uno de los instrumentos de viento
fundamentales dentro del mundo ritual andino, ¿no? Pues ella lo hizo sonar y mostrábamos este sonido del pututu como bienvenida también dentro de la aplicación y para mostrar cómo suena ese objeto que uno está viendo después dentro del museo, ¿no? Y eso lo hicimos con varios objetos y al mismo tiempo también, gracias a esta musicóloga, conseguimos interpretaciones con instrumentos musicales tradicionales andinos, con flauta sobre todo, instrumentos de viento, interpretaciones de música tradicional que se puede escuchar en este entorno, ¿no? A nadie tampoco le tiene que asustar porque los jóvenes, no digamos los niños, pero también los jóvenes han nacido con la tecnología. Quiero decir que ellos utilizar cualquier tipo de aparato es como para mí coger este bolígrafo que tengo en la mano. Sin embargo, para las personas más mayores puede asustarles un poco algo tan tecnológico. Todo es fácil de utilizar. Vamos, de hecho, seguro que utilizan un teléfono móvil. Casi todo el mundo hoy en día tiene un teléfono móvil, ¿no? Y uno de los objetivos del museo es utilizar esa tecnología portátil que está llevando cada persona para, a través de ese elemento, esto seguro que nos lo puede contar mejor Guillermo, pero a través de ese elemento conectarnos con él, ¿no? Claro, una de las cosas por las que la realidad aumentada ha tenido ese auge es precisamente porque antes necesitabas grandes aparatos con los que poder tener esta experiencia, sin embargo, a día de hoy todos tenemos un teléfono móvil y un teléfono móvil es más que suficiente para poder utilizar esta tecnología y en particular en nuestra colaboración con el museo, que antes Andrés me daba las gracias a mí, pero yo también tengo que decir que ha sido mucho trabajo de un par de alumnos míos, de Marta y David, que han estado trabajando realmente en el desarrollo de esta aplicación de Ragma. Ellos se han esforzado mucho en conseguir una aplicación que fuese utilizable por cualquier persona. Es decir, ellos no solamente han cogido, han hecho la aplicación y se la han dado al museo y ya está, sino que ellos han estado allí, han estado probando con personas, viendo los problemas que tenía, viendo las facilidades, las deficiencias, para intentar que sea lo más universal posible, es decir, que cualquiera pudiese utilizarlo. Dentro de la complejidad que es la cultura, porque la cultura es muy compleja, es curioso que a veces todo nos parezca tan sencillo, precisamente por eso, porque es muy complejo. El Museo de América ofrece todo, ofrece tecnología, ofrece, que también pues nos decía Andrés, exposiciones temporales, música, dedicado a países determinados, países que están presentes en el museo, porque América está de norte a sur. Efectivamente, es temporal y espacialmente es todo el continente, ¿no? Y entonces sí es cierto que en nuestras actividades son de una diversidad muy grande y que entre ellas, evidentemente, la música popular, por ejemplo, es muy importante porque sabemos que es un elemento de cohesión en los países latinoamericanos, ¿no? Y creo, lo oí en algún momento, ¿no?, que García Márquez dejó dicho que su funeral fuera a ritmo de bachata. Bueno, pues ya está, con eso ya está todo dicho, ¿no? La música, la tecnología, estas exposiciones temporales, objetos verdaderamente únicos y que solamente pueden ver ahí. Desde aquí invitamos a todos nuestros oyentes a visitar en Madrid el Museo de América y decir que seguiremos con estos programas y a través de la tecnología, a través de los objetos, a través, porque nos meteremos también ahí, de la cultura y de lo que ha significado. Pues por ejemplo, Andrés nos hablaba de la Ilustración y de lo que significó esa época, ese siglo XVIII, pues para la arqueología y para el descubrimiento de muchas cosas. Bueno, pues de todo eso y mucho más hablaremos aquí. Muchísimas gracias. Pues estaremos encantados. Muchas gracias. Un gusto, muchas gracias. Muchas gracias.